Hola amigos de Hablando con Datos, qué bueno que están por aquí. La cápsula del día de hoy va a ser para contestar unos comentarios de uno de nuestros amigos en Hablando con Datos. Este clip está inspirado en una de las preguntas que nos hizo Gerardo, quien quiere saber cómo se puede calcular la desviación estándar del proceso de manera manual en Excel, sin utilizar un software especializado en estadística como Minitab o Superset. Es posible hacer este cálculo realizando los ajustes correspondientes mediante las tablas que están en el manual de la IAG o que están en cualquier otro libro de control estadístico del proceso. Bueno, sin más preámbulo, vamos a ver cómo se hace. Muy bien, vamos a empezar entonces con la explicación de cómo calcular la desviación estándar del proceso, que como podrán observar en unos momentos, es diferente a la desviación estándar de una población o de una muestra. Es importante comprenderlo porque cuando queremos hacer el cálculo de habilidad del proceso con una hoja de cálculo como Excel, debemos tomar en cuenta que no sale de manera directa como sucede con el cálculo de PP y PPK. Bien, voy a tomar como ejemplo estos datos que tengo aquí en la columna B. Es una característica que ahorita no interesa mucho saber de qué es, pero que se llama LH-H-1. Aquí tengo algunos datos. Estos datos fueron tomados del proceso de manera individual cada hora. O sea, es decir, tomamos una lectura cada hora, ¿sí? Por lo tanto, estos datos vienen del proceso. Pasaron en total 30 horas, son 30 datos, 30 horas, y estos datos representan cómo se comporta este proceso. Podemos incluso inferir que estos datos pueden haberse tomado de una gráfica de lecturas individuales y rangos móviles. ¿Ok? Entonces, para poder calcular su desviación estándar y de ahí poder hacer el cálculo de habilidad del proceso, yo necesito saber cuál es la fórmula. Nuestra fórmula para hacer el cálculo de la desviación estándar es muy sencilla. Nos dice que es S igual a E2, que es una constante, por el rango promedio. Como esta es una gráfica de lecturas individuales, proviene de esta gráfica de lecturas individuales y rangos móviles, esta R va a representar el rango móvil promedio. Y al final lo voy a dividir entre 3. ¿De dónde sale esta S y por qué utilizo esta fórmula? Bien, sale de las fórmulas de los límites de control de las gráficas. Observen que aquí tengo el límite superior y aquí el límite inferior. Bueno, upper control limit y lower control limit, donde está el promedio más la constante por el rango móvil promedio, y de la misma manera para el límite inferior tengo el promedio menos la constante por el rango móvil promedio. Observen que son prácticamente idénticas, solo que una es más y la otra es menos. Y esto se debe a que provienen de lo que es la fórmula de los límites genéricos para cualquier gráfica de control, ya sea de variables o de atributos. Todas están basadas en el principio de que el límite superior va a ser igual al promedio más 3 desviaciones estándar, y el límite inferior va a ser igual al promedio menos 3 desviaciones estándar. Entonces vean que yo lo único que hice fue sustituir, ¿no?, la S y hacer una igualdad y después despejar. Y yo tengo que el promedio de los rangos móviles por E2 entre 3 es igual a la desviación estándar. Entonces esta va a ser la fórmula con la que voy a trabajar, y ahorita vamos a ver el valor de E2 cuánto vale. Voy a poner aquí a E2. E2 va a ser igual a, y de aquí me cambio al manual de SPC, que la última versión es la de 2015. Tengo en el apéndice E la tabla de constantes y puedo observar que E2 vale 2.66, que es lo que tengo aquí. ¿Ok? Entonces yo le pongo 2.66 y ya tengo un componente, tengo una constante, y solo necesito saber cuál es el rango móvil promedio. Para calcular el rango móvil promedio,
yo voy a hacer el siguiente cálculo. Aquí en la primera yo no puedo hacer cálculos de rango móvil porque solo tengo un dato, pero aquí sí. Y tengo que recordar que el rango móvil es un valor absoluto entre la diferencia entre la pareja de datos. Entonces yo ya tengo este valor menos el anterior en valor absoluto, me da el rango móvil para esa pareja. Y como es rango móvil, el siguiente dato se va a calcular con este menos este, y así para todos. Por lo tanto, yo voy a tener 29 datos de rango móvil. Ahora bien, yo necesito el promedio de estos datos. Lo único que tengo que hacer es utilizar la fórmula de promedio y obtengo que el promedio, aquí lo voy a poner, el rango móvil promedio es igual a 0.03172. Pues finalmente voy a calcular el valor de S. S es igual a mi constante por mi rango móvil promedio y finalmente lo voy a dividir entre 3. Y ahí tengo el valor de la desviación estándar del proceso. ¿Cómo puedo saber si esto es correcto? Bien sencillo. Voy a tomar estos mismos datos y los voy a procesar en Minitab y voy a correr un estudio de habilidad de proceso para que veamos que es el mismo valor. Voy a copiarlos ahorita en vivo y me voy a pasar. Ok, ya tengo aquí pegados los datos que tenía yo en Excel, son exactamente los mismos. Voy a hacer ahora un estudio de habilidad de proceso para que podamos comparar. Entonces tomo la columna LH1, tamaño del subgrupo, acuérdense que estamos hablando de lecturas individuales y rangos móviles, es de 1. Y ahorita no importa mucho la especificación, le voy a poner estas de 4.5 a 5.5. Ahorita lo que me interesa que vean es el valor de la desviación estándar del proceso. Muy bien, me voy a pasar a la vista de solo salida y ahora aquí tengo el informe de capacidad. Entonces, cuando yo estoy hablando del corto plazo, vean aquí en esta zona tengo la capacidad de corto plazo, es el CP y CPK, que es la habilidad del proceso. Mi desviación estándar vale 0.02812, igual que como la tengo en Excel, porque consideré las constantes que debían de ser ocupadas. Y exactamente el mismo valor que yo tengo, 0.02812. Vean que el valor de la desviación estándar de PP y PPK es de 0.026, diferente, ¿sí? Por eso es bien importante que si lo hacen con una hoja de cálculo, no utilicen la desviación estándar de fórmula, sino que utilicen esta fórmula que incluye el valor de una constante. ¿De acuerdo? Espero que les sea muy útil. Y recuerda que tenemos cursos y webinars online por si quieres participar sobre control estadístico, sobre Core Tools, sistemas de gestión, etc. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales. Mi nombre es Néstor Daniel Reyes y esto fue Hablando con Datos en Corto. Hasta la próxima.